Mauricio Bernstein, que es licenciado en economía, es psicólogo, pero además tiene, como yo decía más temprano, tiene dos deliciosos libros de crónicas de viajes. Me dice ayer una persona, dice, vas a tener al viajero, porque se conoce a Mauricio Bernstein como el viajero. Pero bueno, te has dedicado también a la ficción, tus últimos 2 libros son de ficción. Mauricio, es un gusto recibirte aquí en el programa, porque acabas de editar el libro que tiene una pregunta fundamental, y ya que hablábamos recién con Susana Mangana también, El diálogo imposible, breve historia del conflicto israelí-palestino, y editado por Sudamericana hace poquitos días. Y yo te comentaba cuando pactábamos esta entrevista hablándote del libro, que bueno, lo tengo todo subrayado porque el libro es muy productivo porque justamente no traslada a los lectores una cantidad de preguntas. Pero es difícil encontrarle una respuesta hoy. Depende de los momentos históricos, la pregunta que da título a tu libro, qué tan posible es encontrarle una respuesta. Entonces yo debería capaz de contextualizarlo. Si el libro el diálogo imposible en 2025, en el 2030, ¿qué va a pasar? ¿Cómo era el mundo en 1980 o en el año 2000? Este es un conflicto que ha pasado por distintas etapas y en algunos momentos las condiciones para el diálogo han sido más proclives que en otras. No te olvides que este es un enfrentamiento que tiene más de 100 años. Si nosotros consideramos las primeras escaramuzas armadas de 1920-1921 entre árabes y judíos, podríamos considerar ese el punto inicial, digamos, del conflicto. Tenemos más de 100 años. En estos 100 años ha ocurrido de todo. Ha habido momentos en los cuales se estuvo muy cerca de firmar la paz, ¿verdad? Sí. Y hubo momentos en los que estuvo muy lejos. Si el diálogo es posible o no, yo creo que sí que es posible, primero porque fue posible en el pasado. Claro. Hubo, como te decía, instancias en que israelíes y palestinos pudieron sentarse alrededor de una mesa, conversar y acordar determinadas cosas. Entiendo que ahora la situación se ha radicalizado. Este es un conflicto además que tiene una característica y es que se radicaliza en el tiempo. Cada vez es más extremo, cada vez es más difícil. Cuando recomienza peor que el anterior. Exactamente. Por eso cada oportunidad que se desaprovecha después es mucho más difícil. Es verdad. ¿Verdad? Es como que se abre una ventanita, pero esa ventanita no va a estar abierta mucho tiempo. Cuando se aparece cierta perspectiva de diálogo y demás, no va a estar abierta mucho tiempo, se va a cerrar y tenés que aprovecharla el poco tiempo que sabes que va a estar abierta. Quiero, antes que nada, también destacar una cosa que me parece muy importante, porque en tu introducción lo planteas en el libro. Tenés que ser tan cuidadoso hoy, que hasta cuando recomendás o mostrás la bibliografía, te cuidás muy bien de decir tus fuentes, de dónde son, y es muy acotada, porque sabés que también hasta las fuentes hoy están condicionadas a una posición. Sí, para cualquier aspecto de este conflicto, hoy tenés 2 versiones. No importa lo que trates, es como que... Y blanco y negro. Y blanco y negro. Yo lo que traté de hacer en el libro es, bueno, ¿cuáles son los argumentos de los defensores de la causa de Israel? Y al mismo tiempo exponer cuáles son los argumentos de los defensores de la causa palestina. Yo no me guardo mi propia opinión, ¿verdad? Pero me pareció que estaba bueno, qué dicen unos respecto a esto y respecto a eso mismo, qué es lo que dicen los otros. Claro, pero si dando tu honesta opinión, te parás desde un lugar para analizar el blanco y el negro, las 2 posiciones. Que ese es otro problema. Porque cuando alguien quiere hacer muchas veces los análisis, los hace desde la Ámsterdam o la Colombes. Sí, este no es un conflicto blanco y negro, en mi opinión. Este no es un conflicto en el que a una parte le asista el 100% de la razón y a la otra el 0% de la razón. Esto no es entre buenos y malos. Sí. Pensá que en más de 100 años no podés haber hecho todo bien siempre y el otro todo mal siempre. Esto va cambiando y según lo que vaya ocurriendo, cada uno toma su posición. A mí me parece que, volviendo a tu pregunta inicial sobre el diálogo, yo creo que el diálogo es posible. Tienen que pasar una serie de cosas para que el diálogo sea posible. Una de ellas, quizás la primera,
es, además, por supuesto, un reconocimiento recíproco. La voluntad de querer dialogar es de orden psicológico, es ese abismo emocional que separa a israelíes y palestinos, es como una brecha insalvable. Entonces, para superar eso me parece que tiene que haber un cambio en las narrativas. ¿Qué es la narrativa? La narrativa es como la bandera, ¿verdad? Los principios sagrados de cada uno. Si nosotros nos mantenemos en los extremos, por ejemplo, por un lado vos tenés Israel debe morir para que Palestina nazca, el núcleo duro de la narrativa palestina. Por el otro lado tenés Palestina no debe nacer para que Israel sobreviva. Bueno, si vos te movés en estos dos extremos, va a ser muy difícil que puedas lograr una conciliación verdadera. Tiene que elaborarse una nueva narrativa que tienda un puente entre los legítimos derechos de ambos lados. Lo primero que tengo subrayado en el libro es esa parte, justamente. Si los judíos no reconocemos el derecho de autodeterminación del pueblo palestino a una existencia tal como la propia, no va a haber ninguna paz. Y si los palestinos no reconocen el derecho de los judíos a tener su país, tampoco. Nada más fácil que arrogarnos un supuesto derecho irrefutable de legitimar la raison d'être del otro, la razón de ser del otro, y tildarlo de usurpador. Las narrativas de cualquiera de los dos bandos que invalidan la existencia del otro no conducen a ninguna otra solución que no sea la guerra fratricida. Sí, yo pienso tal cual, ¿no? No se le puede negar al otro el mismo derecho a la autodeterminación que reclamás para vos mismo. Yo no puedo decirte, mira, yo tengo un derecho que vos no tenés. Por eso, justamente viste que uno del primer capítulo es ¿de quién es la tierra? ¿Qué es aquello que te da legitimidad para que vos puedas reclamar un territorio? ¿Es el que llegó primero? ¿Es el más populoso? ¿Es el más productivo? ¿Es el que ha hecho esto, aquello, lo otro? Son dos criterios muy resbaladizos, sí, porque claro, tú vas a decir, no, yo soy el aborigen, yo soy el que llegó primero, yo estaba casi 2000 años. No, pero te fuiste y después vine yo y yo qué sé. A mí me parece que son criterios muy neblinosos, muy poco claros. Me parece mucho más productivo para llegar a un acuerdo considerar, bueno, tenés dos pueblos y por ser pueblos per se, tenés el derecho a tener un territorio y a desarrollar tu identidad y a desarrollarte como vos prefieras. O sea, el ser pueblo es el que te da derechos. Y además es un derecho que no es que un pueblo tiene más derecho que el otro. Hay una paridad de derechos. Claro, desde el momento que vos consideras que uno tiene más derecho que el otro, ya no hay lo que hablar, porque... Exacto. Vos sos un hombre de números. Acá no es la prueba de 2 por 2, 4. Acá no hay matemática posible. No hay. Porque digo, o sea, 2 por 2, 4 es el único resultado posible. Pero en esto no. En esa competencia, con comillas muy grandes, entre de méritos y merecimientos. Sí, yo creo que no hay tal cosa. No hay que yo tengo más derecho que vos. Si pasa eso, es absolutamente imposible que tú puedas sentarte en una mesa de negociación. ¿Y tú crees que de un bando o de otro es posible por lo menos esa afirmación que es el mínimo indispensable para empezar a conversar? Hoy está muy difícil, ¿verdad? ¿Y eso depende de las personas? Eso depende de muchas cosas, no depende solo de un factor, o sea que yo creo que es multifactorial. Depende primero de una geopolítica internacional favorable, porque en la época de la Guerra Fría era más difícil todavía. Aunque no hubiera la guerra que tuvimos en Gaza, aunque no, era más difícil. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente era un campo de batalla entre los dos colosos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y cada uno veía la zona como su propia zona de interés y no podías avanzar. Una vez que el esquema de la Guerra Fría terminó, las condiciones son otras. 1, la geopolítica. 2, los líderes. 3, más importante todavía, los pueblos, que los pueblos quieran. Hace unos meses, también el momento quizás no era el indicado, vi una encuesta sobre hasta dónde se creía en la solución de los dos estados, en el seno de la sociedad palestina y en el interior de la sociedad israelí. Y en ninguna de las dos lo veían como una posibilidad. Entonces, decir, bueno, pero si los pueblos no quieren esto, por más que tú y yo acá en la radio vamos arriba a la paz, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, además del cambio psicológico en esto de las narrativas que hablábamos antes, además de la geopolítica, además de encontrar líderes, además que esto
el líder que se comprometa a llevar esto adelante sabe que su vida corre peligro. Fíjate que todos los que firmaron la paz fueron asesinados. Sí. Sadat en Egipto, que fue el primer país árabe que firmó la paz con Israel, que era un tabú en aquel tiempo. A finales de los años 70, el mundo árabe estaba muy alineado con la causa palestina y demás. Y sin embargo, Sadat firmó la paz. Lo asesinaron al poco tiempo. Rabin firmó la paz con Arafat. Lo mataron fanáticos un poco más tarde. El príncipe Abdullah en Jordania, muy allá, yendo muy para atrás, intentó un acercamiento con los israelíes y lo mataron. Entonces tú sabes que el que quiera firmar la paz sabe que su vida corre peligro, pero bueno, tenés un compromiso también con tu pueblo, yo qué sé. Uh-huh. Es muy difícil encarar, porque también en definitiva ¿tiene que venir una solución de afuera? ¿Es Trump, por ejemplo, hoy que tiene que, menciono a Trump porque es el de hoy, pero podemos hablar de Clinton en su momento? Recuerdo aquella famosa foto en la Casa Blanca, ¿te acordás? Sí, Creo que era Rabin acomodándose la corbata en el espejo, y estaba Yasser Arafat también. Sí, ahí se estuvo muy cerca de firmar la paz. En realidad fue Ehud Barak con Arafat en el año 2000 con Clinton, que se estuvo muy cerca. Y además, en esa instancia tuvo una particularidad que tuvieron muy pocas instancias, y es que se discutieron todos los temas. No era solamente, un Estado palestino. Estaba el tema del derecho al retorno de los refugiados del 48, que es un tema súper candente, te diría que el más. Estaba el tema de la soberanía sobre los lugares santos, que es otro tema. ¿Qué pasa con Jerusalén? O sea, fue una instancia que realmente se pudo haber llegado a un arreglo porque se discutían todos los temas, no quedaban temas en el tintero. Bien, entonces tiene que venir de afuera la solución, quien tienda la mesa para el diálogo. Es condición necesaria, pero no suficiente. Yo pienso que si vos querés hacer la paz entre israelíes y palestinos, vas a precisar a israelíes y palestinos. Podrás promoverla desde afuera, podrás llegar a un entorno geopolítico favorable para que eso suceda, como decíamos antes, pero vas a precisar a los actores en la mesa con sus reivindicaciones y con lo que haya que ceder, porque evidentemente cualquier acuerdo que se llegue nunca va a ser perfecto, va a ser imperfecto. Yo creo que otra de las cosas por las cuales siempre fue problemático obtener la paz es que se pedían utopías, se pedían acuerdos perfectos. Entiendo que vos vas con tus principios a una negociación y podés ceder hasta cierto punto. Pero de cualquier manera me parece que la vara no estaba en su lugar indicado. A veces estos acuerdos requieren hacer concesiones al otro, y tienen que venir por supuesto de los dos lados, para con el tiempo ir mejorando las cosas. Pero pensá, esto no es una abstracción, es algo muy pragmático. En 1948, cuando nació Israel, a partir de la partición de la Asamblea de Naciones Unidas de noviembre del 47, lo que se ofrecía a las partes, ninguna de las dos partes era perfecto. Lo que ocurrió fue que los judíos decidieron, nosotros tomamos lo que nos den. Porque decidieron no esperar a tener una solución perfecta. Jerusalén no cae en lo que nos dieron, entonces no agarramos. No, tenemos una oportunidad, y fue una oportunidad única, porque fue como una ventana que se abrió de pocos meses, en los cuales, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos votaron lo mismo en la ONU. Y eso fue lo que posibilitó la creación de Israel. Pero eso duró unos meses. Y tuvieron la suerte de que, se pudo hacer en ese momento. Nunca vas a tener una solución perfecta. Tenés que ir mejorándola en el tiempo, ¿verdad? Y fortalecer el acercamiento. Yo creo que sin eso no vas a poder además decretar la paz de un día para el otro. Más con 100 años de enfrentamiento que traes. ¿Se puede ser amigo del que le disparó a tu hijo? Y la verdad que no. Pero pienso que tampoco tenés opciones. Y en los procesos históricos, si los mirás un poquito con perspectiva, otros enfrentamientos tremendos, Hutus y Tutsis en Ruanda. En un lapso de tiempo increíblemente corto murieron miles y miles de personas, y además se mataban con garrotes con clavos. Una cosa espantosa. Sin embargo, hoy, 30 años después, vos tenés a Hutus y Tutsis, no te digo que sean íntimos amigos, pero conviven pacíficamente.
y le llevó mucho menos tiempo sanar esas heridas. Hay muertos de los dos lados, hay madres que lloran a sus hijos de los dos lados. Yo creo que en algún momento tiene que venir como un clic psicológico para que ese abismo, como decíamos antes, ese abismo emocional que separa a palestinos e israelíes pueda de alguna manera no cerrarse del todo, pero por lo menos comenzar a no ser algo tan visceral. Lo que pasa es que también hablábamos de las improntas personales, ¿no? También los gobiernos de cada parte, las personas, en definitiva, condicionan mucho también la forma de encarar el diálogo. Es el caso que haya diálogo. Sí, yo creo que las personas, los hombres hacen la historia, ¿verdad? Y en este caso, por supuesto que también. ¿Tenemos los líderes indicados ahora para llegar a un acercamiento? Yo creo que no. Yo creo que este no es un momento. Yo creo que por el lado de Israel, creo que Netanyahu, más allá de la percepción que tengas de él, en mi caso, en mi opinión personal, no me gusta mucho el estilo que él tiene, pero me parece a mí que por ciertas condicionantes políticas internas, sus asociaciones en el gobierno, sus socios para mantener la coalición son extremadamente radicales, ¿verdad? No plantean un acercamiento, sino que justamente la bandera es la opuesta. Evidentemente, con ese perfil no creo que se pueda avanzar mucho. Salvo que, bueno, Trump diga, mira, este es mi proyecto, tengo a los países alineados. Bajate del caballo. Bajá del caballo y hay que agarrarlo. Y ojalá sea así. Ojalá Trump tenga la habilidad, el poder, en fin, lo que sea, para poder alinear la geopolítica para que se puedan acercar. Yo creo que, tú me preguntabas hace unos minutos, ¿puede venir de afuera? Es condición necesaria. No alcanza con eso. No lo vas a lograr solo con eso, pero que lo precisás eso, no tengas ninguna duda. Claro. Hace algún tiempo, hablando con un periodista uruguayo que vive en los... creo que ahora está viviendo en Londres, Daniel Brown. Él hablando de Trump, él mencionaba que Trump está demostrando en el segundo periodo de gobierno, además de que quería el Premio Nobel de la Paz, eso creo que está quedando cada vez más evidente, pero que está haciendo también todo el mérito para que sea el que viene. Pero que en realidad el tipo está convencido de que su función hoy es tratar de solucionar, y por eso hizo lo que hizo con Ucrania, todo el esfuerzo que está haciendo, y también el esfuerzo que ha hecho, o sea, y hoy se logró la liberación de presos palestinos y la liberación de los rehenes fue gracias a Trump. No hay duda. Es decir, parece que el tipo encontró por lo menos que le levanten el teléfono. Sí, yo creo que su gestión es esencial en esto. Es esencial. Él logró además que determinados países puedan alinearse con él en esto. A mí me parece que acá hay un tema clave que es el siguiente. Tú tenés en Gaza, tenés a Hamás. Hamás es un movimiento integrista, islamista, radical, ¿verdad?, que plantea, entre otros, la destrucción de Israel. De última, el problema que hay es que Hamás no desea una solución de dos estados. Cuando tú tenés... Este es un conflicto además que tiene otra complejidad más, y es que, ¿de qué naturaleza es este conflicto? Es un conflicto territorial, es religioso, es demográfico, es étnico, es existencial. ¿Qué es lo que es? Es todas esas cosas juntas, pero además, a lo largo del tiempo, la preponderancia de cada uno de estos factores es variable. O sea, hace 100 años, el tema territorial era mucho más predominante del que es hoy. Hoy jamás plantea que, bueno, hacen una lectura del texto sagrado piedeletrista, que evidentemente, si vos haces una lectura piedeletrista de la Biblia, también es sumamente beligerante y agresiva. Entonces, en la medida en que tú considerás que el territorio es sagrado porque pertenece al Islam hace X siglos, y por lo tanto hay que recuperarlo enteramente, bueno, negás al otro. Y lo mismo del otro lado, lo que decíamos hace unos minutos. Entonces, jamás es un elemento clave que de alguna manera requiere un tratamiento para poder acercar a las partes. Ahora, ¿qué es lo que tendría que suceder? ¿Es jamás destruible? Yo creo que no, ni siquiera militarmente. No solo espiritual, ni militarmente es destruible. Y ya la prueba está que Israel estuvo 2 años duro. Es cierto,
liquidó sus cabecillas, liquidó su equipo militar, liquidó su infraestructura, lo hizo puré, pero no murió. Y menos la idea. Y el costo fue altísimo. A un costo altísimo. Está claro que no lo vas a poder destruir, me parece a mí, está claro que no lo vas a poder. Entonces lo que me parece a mí que hay que hacer es, bueno, por la vía diplomática, buscar un aislamiento de Hamás. Si Hamás es una pieza que obstruye el camino al entendimiento, bueno, hay que ver de alguna forma cómo neutralizás eso. ¿Cómo lo neutralizás? Me parece a mí que no por la vía militar, ya está con la vía militar. Ahora me parece que es el tema de conversaciones. Y lo que hizo Trump fue acercar a países como a Qatar a estos acuerdos. Y a mí me parece que es una pieza clave, porque en la medida en que tú alimentes a Hamás financieramente, y bueno, Hamás va a seguir siendo fuerte. Claro. Si tú lo aislás, deja de ser fuerte. Y además, otra cosa quiero decir, y es que hoy nosotros decimos de Hamás todo esto que acabo de decir, pero no te olvides que antes de Oslo, 1993, cuando Rabin y Arafat se sentaron a conversar, nosotros decíamos lo mismo de la OLP. Y un día te sentaste a conversar con la OLP. Y tenés un ejemplo de que el diálogo es posible, porque hay evidencia. Y mira que la OLP también había cometido actos terroristas salvajes. Sin embargo, te pudiste sentar. Entonces, ¿por qué no vas a poder ahora? Tienen que ocurrir ciertos cambios. Hoy la situación, como decíamos antes, está mucho más radical. Pero creo que es posible. Mañana un Hamás desarmado, un Hamás puramente político, sin el ala militar, en fin, yo qué sé. ¿El 7 de octubre fue planificado? ¿Fue casual? ¿Qué fue el 7 de octubre? Yo creo que el 7 de octubre me cuesta mucho creer que haya sido algo que muchas veces dice, bueno, Netanyahu sabía del 7 de octubre. Es una acusación muy dura, tenés que tener una evidencia antes de creer en eso. Yo creo que el 7 de octubre fue... Mira, yo personalmente creo en una solución de los dos estados. No creo que eso vaya a traer la paz, pero creo que es condición necesaria para que haya paz. Pero vas a Israel y hablando con la gente te dice eso. En términos, digo, al menos hace lo que te decía hoy, hace 10 años te lo decía. Sí, hace 10 años. Hace 10 años. Yo no sé si hoy en el seno de la sociedad israelí y también en el seno de la sociedad palestina hay ambiente para dos estados. No lo sé, porque esto del 7 de octubre no fue un enfrentamiento cualquiera. Exacto. Hubo muchos enfrentamientos entre Israel y Hamás. Aparte ocurre algo terrible, y es que, y esto yo lo digo en el libro, y es que Israel es funcional a Hamás. O sea, Hamás pone a Israel en una posición en la que no puede dejar de reaccionar de la manera que reacciona. Es más, espera que reaccione, desea que reaccione de esa forma, porque es la manera que tiene de poner a Israel en el banquillo de los acusados. Israel entra en esa, claro. Porque bueno, también ningún Estado puede ser que te entren, maten a, no sé, 2.000 personas, 200 secuestrados, cualquier salvajada y vos te quedes cruzado de brazos a ver una solución diplomática a esto. Es, creo yo, legítima defensa. Entonces, bueno, empieza todo este... Es como un mecanismo de relojería. Si vos miras todos los enfrentamientos entre Israel y Hamás desde 2007 hasta hoy, son casi iguales. Lo que pasa es que cada vez son más duros. El 7 de octubre, ¿por qué decíamos que es un hito un poco distinto a los otros? Porque, ojalá me equivoque, pero creo que fue un certificado de defunción del Estado palestino, perpetrado por los propios palestinos. Porque ¿qué comunidad internacional, qué Israel va a estar dispuesto a crear un Estado vecino cuando estás dispuesto a propinarle a tu vecino semejante salvajada? ¿Cuál es el problema? A mí me parece que también, si tuviera que hacer una crítica al lado palestino, digo, defienden mal sus legítimos derechos. Si vos tuviste 100 años y estuviste recurriendo a esta táctica y no te funcionó, busca otra. Yo siempre digo, si los palestinos renunciaran al terrorismo, renunciaran a la violencia, mantuvieran su misma plataforma reivindicativa sin plantear la violencia, yo creo que obtendrían muchísimo más que lo que obtienen hoy. Lo que pasa es que han encontrado también violencia en toda esta última etapa. Porque la violencia genera violencia, claro. Esto se multiplica y se te escapa de las manos. Exacto. Se te escapa de las manos, pero el problema es que se escapó de las manos el primer día. No es que se escapó de las manos. El 7 de octubre es un capítulo aparte, pero en 1921, 1920, en las primeras, que no eran estas
estos enfrentamientos espantosos de ahora, también eran horribles porque morían personas, pero todavía la escala no era esta, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, cuando tú usas el terrorismo, me parece a mí que deslegitimás tus legítimos derechos. Creo que, y más, la presión internacional que habría si los palestinos recurriesen a métodos pacíficos de resistencia, yo creo que sería mucho más eficaz para poder lograr, como te decía, un Estado palestino, que me parece algo legítimo, justo, me parece que también es justo, entonces que bueno, a cada uno le parece lo justo, le parece algo distinto, pero me parece que sería algo justo y sería algo que permitiría, creo que en el día de mañana, poder llegar a una paz efectiva. El Estado palestino no te va a garantizar la paz, pero me parece que es condición necesaria. ¿Cómo te sentiste escribiendo el libro desde tu condición de judío? Porque también estamos metidos en una vorágine, y acá también lo planteo hasta desde el propio programa, donde también es muy difícil transitar un camino de ecuanimidad, como que además se nos está exigiendo permanentemente tomar un partido o tomar una posición que podés no tenerla. Tomar una posición que podés no tenerla y además que sea radical. ¿Estás con este o estás con el otro? Y acá, como decíamos antes, esto no es blanco y negro. Creo que te lo puse en el chat. Has logrado un camino del medio, te puse. Ojalá. No, el libro indudablemente, mi posición es de acercamiento, es de diálogo y es de porque hay legítimos derechos de ambos lados. Claro. ¿Verdad? Entonces, el pero libro tenía que reflejar... pero ya viniendo de ti, esto es hoy en día una definición como mínimo polémica para dentro de la colectividad. Puede ser, pero mira, la colectividad tampoco es algo unánime, monolítico, como tampoco es ninguno de los bandos, acá son monolíticos y ninguno de los dos, no, acá tenés de todo en ambos, ¿verdad? Para mí a la hora de escribir el libro, este es un conflicto que arrasó con el planeta, generó un vendaval a partir del 7 de octubre descomunal, y bueno, me arrastró a mí también, y yo también quería saber, bueno, dónde estaba parado en ese conflicto. Y además, como tú bien decís, llegó un momento en que tú no podías hablar con amigos tuyos de toda la vida porque te hackeaba la amistad. Yo te vi una frase de Rodó que decía así: la enemistad por cuestión de ideas es cosa de fanáticos. Así que, quiero creer que no soy fanático, capaz que lo soy y no me doy cuenta, pero quiero creer que no lo soy. Y me pareció entonces que el libro me ayudaba a mí mismo a clarificar. Te voy a dar un ejemplo de qué es lo que pasa en Montevideo hoy. Cuando fue la presentación del libro, invité a una amiga de toda la vida a la presentación, como la he invitado a todos mis otros libros, los de viaje, la ficción, lo que quieras. Me responde por WhatsApp: gracias por invitarme, pero no estoy de acuerdo con lo que hace Israel, no voy, cariños. Respuesta: no te estoy invitando para que estés de acuerdo, te estoy invitando porque siempre te invité a mis libros, sos mi amiga y me gustaría que me acompañaras. Respuesta: sí, todo muy lindo, pero yo sé lo que vos pensás. El libro evidentemente no lo había leído, claro. ¿No? Yo sé lo que vos pensás. Y bueno, y vos decís, si con un amigo tuyo de muchos años tenés esta distancia, es porque el conflicto es como que arrastra emocionalmente a la gente a un ámbito en el cual vos estás atrapado y no podés salir de eso, ¿verdad? Yo traté hasta donde pude, obviamente la objetividad en esto es imposible, en esto y en cualquier otra cosa, pero yo tenía un profesor de historia, que es a quien está dedicado el libro, Mena Segarra, no sé si te acordás de Mena. Claro, por cierto. Tuve muchos años de profesor y además lo citás en el propio libro. Sí, es muy, se nota que dejó huella. Dejó huella, sin duda que sí. Y Mena siempre nos decía en clase, miren, la objetividad en historia no es posible, pero la honestidad sí. Claro. Vos puedes tratar de ser honesto. Incluso no te quedas a veces de llegar al 100% de honestidad, pero podés tratar de ser honesto. Y hay temas que obviamente no van a favor de con quien vos simpatizás, no van a favor con tu bando. No los vas a dejar de tratar, no los vas a tocar en el tema, no los vas a tocar en el libro. Por ejemplo, el tema de los colonos judíos en Cisjordania. Tema urticante. Sí, claro. Estás diciendo que querés la paz, estás diciendo que querés 2 estados. Bueno, ¿en qué territorio van a ser el Estado palestino si vos tenés ahí asentamientos y todos los días crecen los asentamientos? Porque además no es un tema que paró, es un tema que sigue. Y bueno, es un tema que
es otra piedra en el camino hacia la paz. O sea, acá tenés muchas piedras. Pero acordate que de la forma en que lo mencionás, si son territorios ocupados o asentamientos, ya ahí te valoraban, ¿no? O sea, de la forma que los nombrabas. Pero no entiendo la diferencia. Son asentamientos en territorios que no le corresponden a Israel. ¿En base a qué? Y bueno, si tomamos que la legitimidad de Israel es, suponete, la votación en la Asamblea de Naciones Unidas de 1947, y bueno, esos territorios no le corresponden. ¿Verdad? Entonces, bueno, si vos tenés la posición, la posición del gran Israel, esa posición mesiánica, no vas a solucionar el tema con criterios religiosos. ¿Por qué? Porque lo que el Dios de uno le prometió a uno es lo mismo que el Dios del otro le prometió al otro. Entonces es tu Dios contra mi Dios, y ahí es todavía más difícil, porque ahí sí ya llegás a un punto en que si va a ser ese el criterio, esto es guerra. Yo creo que el libro nos ayuda a entender posiciones, ¿no? O sea, a tratar de armarnos todo el panorama lo más amplio posible. Hay que leerlo también desde esa perspectiva, porque o sea, yo no te puedo plantear, o sea, yo no puedo leer esto tampoco parado en los recuadros negros o en los lugares blancos, ¿no? O sea, también yo tengo que despojarme de lo que pueda eventualmente estar pensando. Yo en el libro no aspiro a convencer a nadie de nada, porque la idea del libro no es convencer, pero es que, bueno, acá hay una posición. Además tenés otro tema. Vos vas a una librería de Montevideo, a cualquier librería de Montevideo, buscás libros sobre el tema, suponete que haya 10 libros sobre el tema. 8, estoy siendo generoso, son gritos de guerra. ¿Por qué tengo razón? Exactamente. ¿Por qué tengo razón? Tengo razón porque la tierra es mía, por esto. Y otra cosa que tiene que ver con eso, Mauricio, que es muchas veces, y eso es una cuota parte importante de responsabilidad de los periodistas, obviamente entre los cuales me incluyo, que por comodidad utilizamos las fuentes que tenemos más a mano, sin valorar la posición editorial de esa fuente. Lo hablamos mucho en el viaje en el instituto, donde estuvimos trabajando con muchos periodistas latinoamericanos allá en Israel. Se sabe muy bien que, por ejemplo, acá yo utilizo mucho a Radio Francia Internacional. La posición de Radio Francia Internacional o del País de Madrid son claramente en uno de los bandos. Sí. Con todo legítimo, la línea editorial pasa por ahí. Pero entonces tengo que tener cuidado, porque si esa es mi fuente informativa, yo termino por transitiva, sin quererlo, sin pretenderlo, siendo transmisor de esa línea editorial, que no me pertenece. Sí, y más hoy que tenés que tener un cuidado con tus fuentes, como decís tú, tremendo, porque... Por eso me llamó la atención lo cuidadoso que sos al recomendarle hasta lecturas. Es más, te tomaste el trabajo de recomendar libros de un bando y del otro, o sea, lo más serio de un lado y lo más serio del otro. Traté, no sé si lo logré, ojalá que sí. Bueno, ojalá que el lector lo vea como vos. No, pero hasta eso hasta en eso sos cuidadoso de decir, miren que acá estos libros son interesantes para defender una posición y estos otros libros son interesantes para defender la otra. Tenés que escuchar al otro. Si querés realmente, avanzar en esto, o sea, avanzar, ¿qué quiere decir? Acercarte al otro, ¿no? Tenés que escuchar al otro. ¿Te das cuenta que es perogrullo lo que estás diciendo? Sí, es elemental. Lo que pasa que es elemental, pero si lo estás diciendo es porque me parece a mí que es necesario. Es necesario. Históricamente, además, en las narrativas, por eso poníamos énfasis antes, hay algo que falla en las narrativas, hay algo que falla en las actuales, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Por qué lo digo esto? Si para los palestinos la creación de Israel no es otra cosa que un producto artificial del colonialismo blanco de segunda mitad del siglo XIX, y no ven la conexión profunda que hay entre la tierra, los judíos con la tierra de Israel, porque allí se creó su lengua, su religión, sus tradiciones, o sea, su identidad, lo que son. O sea, si los palestinos no perciben la conexión profunda de los judíos con esa tierra y lo ven solamente como un usurpador, una potencia que viene de afuera y explota a la población aborigen, tenemos un problema. Y por el otro lado, ¿por qué? Porque bueno, es visto como una potencia que llega de afuera, nos saca la tierra
y opera en la ecuación clásica del colonialismo, ¿viste? El que llega de afuera y se queda con el territorio y los beneficios. Y por otro lado, si los israelíes no perciben que la creación de Israel, el logro fundamental del sionismo que cambió la vida de los judíos, de todos los judíos, de los que viven allá y de los que viven fuera de Israel. Decía, si los israelíes no perciben que la creación de Israel, ese logro del sionismo, como decía, no determinó también desposesión y exilio para las comunidades residentes árabes que vivían allí, si vos no reconoces estos dos puntos de vista, que es, en otras palabras, lo que son es reconocer el derecho del otro. ¿En qué se basa el derecho del otro? En lo que te acabo de decir. Vos no le podés negar a los judíos el derecho que tienen a una tierra donde se generó lo que ellos son, su lengua, su religión. Israel no es un artefacto artificial. No estoy diciendo que no haya territorios ocupados y demás, pero te estoy diciendo el concepto. Sí, está y por el otro lado te digo, mira, si vos no reconoces que está bien, creaste Israel, la lucha, el sacrificio, el idealismo, todo lo que hubo que poner, pero que también significó para las comunidades árabes residentes en aquel momento allí, desposesión y exilio. Si no juntamos estas cosas, lo que decíamos al inicio, y tenemos un reconocimiento, si no hay un reconocimiento explícito a los derechos del otro, no va a haber ninguna paz, al contrario, va a haber guerra, mucha guerra, y es lo que vemos. Uh-huh. Y me parece que está ahí. Como le pregunté tantas veces a Ana Gerosolinsky, a Quique Kiersema o a Susana Mangana, si es posible la paz, no te lo voy a preguntar a ti. Qué suerte. No te lo voy a preguntar. No, pero te voy a preguntar, ¿cómo te imaginas los próximos 2 meses? ¿Cómo empieza el 2026? Mirá lo que te estoy preguntando. Mirá lo que te estoy preguntando. No te estoy preguntando por la paz posible, porque ya lo he preguntado y todos han fracasado porque transmiten una expresión de deseos. Claro. Y te nombré yo también y te nombré todos especialistas en sus temas, ¿no? Claro. Pero te estoy preguntando cómo va a empezar el 2026, que faltan 2 semanas. Mira, para mí hay un par de, te diría 3 factores a tener en cuenta dentro de 3 semanas. Uno, este año creo que va a haber elecciones en Israel. Ese es un factor que tiene que ver con lo que va a pasar dentro de 3 semanas. Que tiene que ver con lo que... No son en 3 semanas las elecciones, pero tiene que ver con lo que... Ese me parece que es uno. 2, me parece que es, para decir por el lado palestino, ¿qué va a pasar con esto del desarme de Hamás? Y Hamás va a seguir adelante con estos acuerdos no porque haya cambiado sus objetivos de largo alcance en cuanto a Israel y destruir Israel y demás, sino porque capaz que la coyuntura lo hace, nos golpearon duro, tenemos problemas internos porque el pueblo gazatí, supongo yo, ¿verdad? Porque siempre la información que tenés, nunca sabes hasta dónde es cierto, ¿no? En una guerra la primera baja es la verdad, entonces nunca sabes hasta dónde el pueblo gazatí tolera lo que está pasando. Porque también tiene claro que, Hamás es el propulsor un poco también de lo que está pasando. Esto no es que solo es Israel, acá tenemos una interacción entre ambos bandos. Y el tercer factor que me parece para dentro de 2 semanas es que Trump pueda seguir adelante con esto de sumar países a esta línea de no guerra, vamos a plantearlo así, a esta línea de no guerra. Claro. Mucha gente dice, no, pero quiere hacer resorts turísticos all inclusive en Gaza. Ojalá pueda. Va a ser bueno para los gazatíes, va a ser bueno para él, si querés, también va a ser bueno para Israel, o sea, va a ser bueno para el mundo. Suena como algo medio ridículo. Frívolo. ¿No? Sí, frívolo. En este momento hablar de eso. Se están matando y vos decís, tipo está pensando en hacer resorts. Logró algo que hace 3 meses era imposible, y es una ventanita de luz. Antes era un paredón sin fisuras. Ahora lo tenés. Será una ventanita. Del tipo menos pensado. Del tipo menos pensado, de un tipo que vos decís, para ese estilo que tiene, que viste que te rechina un poco, al menos a mí. Sin embargo, le reconozco que ha logrado cosas que otros no han podido en una situación increíblemente candente. Sin duda. Es verdad, amenaza, dice cosas, pero la realidad concreta es que logró un acuerdo de países, subirlos a un cese de fuego que era impensable. Turquía, por ejemplo, que quiere ocupar un poquito el lugar de Irán, ahora que está un poco golpeado Irán. Qatar, elemento clave en esto, clave porque Qatar es quien alimentaba a Hamás. Si vos lográs lo que decíamos antes, de poder aislar a Hamás y subís a Qatar a un formato de acuerdo para que prospere
Y bueno, yo digo, apostemos todo a este poquito que tenemos ahora, porque después no tenemos nada. Otra cosa, es algo muy pragmático. Bueno, me gusta esta ventanita y bueno, es muy imperfecta, es muy chiquita, es muy diminuta, es muy frágil, es muy débil, pero es lo que tenés. Claro. Antes no tenías ni cero. Entonces me parece que va por ahí. El diálogo imposible, breve historia del conflicto Israel-Palestino, Mauricio Bernstein es el autor. Yo creo que es muy necesario el libro. Te salió muy bien. Salió muy bien por eso. Te lo dije en privado y lo digo públicamente. Es muy difícil el camino del medio. El ejercicio para quienes tienen una posición de un lado o del otro es mucho más interesante porque es leer el libro en una clave de entender al otro. Y creo que si se logra eso, si esta charla contigo permite también demostrar que sos un tipo honesto, quiero creer que sí. Como te lo decía Mena Segarra, claro, pero también es eso, porque es, ¿de dónde va este? ¿No? Porque también no te conocen, entonces quienes por lo menos te escuchan y saben que por lo menos sonás un tipo honesto. Te ven en el YouTube, que son buen loco, buen tipo. Sí, sabes que siempre, viste, las posturas estas de acercamiento además son un poco siempre caminando al borde de la cornisa, ¿no? Sí. No, y además no dudo que no te debe haber sido fácil escribirlo, así que lo valoro doblemente. Gracias, Mauricio, por venir. No, al contrario, Jaime, un gusto estar siempre contigo acá y con tus escuchas. Que pases muy bien. Mauricio Bernstein, El diálogo imposible, es la pregunta que se hace sobre esta breve historia del conflicto israelí-palestino.